Hola chicos, bueno, para los que no me conocen me presento, mi nombre es Donaldo. Eh, y bueno, voy a presentarles el día de hoy el tema de control motor y aprendizaje motor. Bueno, control y aprendizaje motor, más bien dicho. Eh, ¿A qué nos referimos con el concepto de control motor? Si bien muchas veces sobre todo en la rehabilitación neurológica, escuchamos mucho este concepto, ¿no? Decir, es que afecta al control motor, es que tal enfermedad afecta al control motor, es que necesita trabajar su control motor y demás. Pero realmente entendemos a qué se refiere, realmente sabemos qué es de lo que se trata. Entonces, la idea de esta plática es poder ampliar un poco el concepto, entender también cómo influye dentro de la rehabilitación neurológica, si bien es un concepto que no solamente aplica para la rehabilitación neurológica, es un concepto general, ¿no? Que podríamos aplicarlo en más campos, pero en este caso es muy notorio porque las enfermedades neurológicas de alguna manera afectan al control motor, ¿no? O afectan más bien de una forma importante el control motor. Es por eso que hacemos hincapié en esto. ¿Ok? Bien, pero como les decía, ¿realmente sabemos qué es o a qué se refiere? El control motor es el encargado de regular y optimizar la información y la respuesta. ¿Qué quiere decir con esto? El control motor se encarga de estudiar los movimientos y el por qué se dan. Si somos capaces de brincar, de movernos, de correr, de saltar y demás, de cualquier hacer movimiento que requiera un desplazamiento en el espacio, el control motor se encarga de estudiarlo. El control motor se puede conceptualizar de dos maneras, como un área de estudio o que estudia este tipo de procesos que tienen que ver con el aprendizaje, con la regulación, con la optimización del movimiento o de lo motor, pero también se puede ver como una serie de estructuras que pueden regular y optimizar esto, pero dentro del sistema nervioso central. O bueno, más bien, dentro del sistema nervioso en su totalidad. ¿Ok? Muchas veces se hace la confusión de que el control motor es lo mismo que control postural, o confundimos control motor con control postural. Y eso es un error muy común al momento de definir lo que es. El control postural tiene que ver con la posición propiamente en el espacio, la capacidad que tenemos para estar de pie, que influye la gravedad, que influye nuestro sistema propioceptivo, visual y demás, ¿no? Incluso el equilibrio y muchas cosas más. Y que tiene que ver propiamente con la postura. Pero el control motor es algo, o más bien, el control postural entra dentro del control motor. El control motor es más amplio que solamente eso. ¿Ok? Realizar un movimiento, por muy simple que parezca, como patear un balón, como agarrar un vaso para tomar agua, como lavarnos los dientes, oculta una complejidad de la tarea. Esto quiere decir que la vemos muy sencilla, pero realmente o internamente dentro de nuestro sistema nervioso y dentro de las estructuras del sistema musculoesquelético, pues hay una serie de reacciones y de reacciones fisiológicas que se van dando, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo un movimiento por tan simple que parezca. Y esta complejidad sale a la luz cuando aparece una patología o algo que altera este control motor. Entonces ya vemos que una tarea sencilla como ponerse una camisa o como patear un balón se vuelve realmente complejo y que no solamente hay que realizarlo, sino que hay que hacer una serie de mecanismos para poder llegar a ese objetivo. Ahora, yo les decía que el control motor es como un regulador entre la información y entre la respuesta, o sea, la información de entrada y en la respuesta, o en la acción. Y esto es porque tanto nuestro sistema musculoesquelético como el sistema sensorial tienen realmente fallas, o sea, tomándolo como de manera individual cada uno. El sistema musculoesquelético es redundante, quiere decir que es ineficiente, que es muy repetitivo incluso, que no es lineal, que tiene respuestas que no se ajustan o que no son ajustadas a las necesidades o a las demandas de nuestro cuerpo.
Y por último, que es poco fiable en su resultado. Quiere decir que no es capaz de corregir errores, o sea, que es dismétrico. Y nuestro sistema sensoperceptivo, de igual manera, es poco fiable, es grosero y tiene problemas en el retraso en la transmisión, ¿ok? O sea que la información que llega puede llegar con retrasos o puede llegar mal. Entonces se necesita de algo, de una estructura, y vamos a llamarle estructura porque no es como tal una estructura. Es algo más, esto es algo abstracto, pero se necesita de algo que regule tanto al sistema sensoperceptivo y al sistema musculoesquelético para que puedan funcionar en su totalidad o de una manera integral, para que esto pueda dar un movimiento que le podríamos llamar normal. Entonces, para conocer el control motor o para tener un panorama más amplio, tenemos que conocer primero las bases del movimiento, tanto normal como patológico. O sea, conocer cómo es que el cuerpo se mueve de manera normal y conocer propiamente la patología. Y aquí puede ser muy variable. Hay tantas patologías que afectan al control motor de diferentes maneras, ¿no? Y que a su vez afectan al control postural. Se necesita una supervisión de la ejecución de la acción. O sea, supervisar cómo se ejecuta un movimiento o una acción específica. Conocer los mecanismos implicados, tanto las manifestaciones clínicas y funcionales, o sea, en cómo afecta la patología de manera funcional. Posteriormente, más bien, realizar diseños y ejecución de protocolos para finalmente crear una terapéutica específica y que esto nos lleve a un resultado que se considera como excelencia. Y no quiere decir que el resultado sea perfecto, sino que el objetivo pueda cumplirse al final del día, ¿ok? Entonces, todo esto, toda esta serie de mecanismos influyen en lo que es el control motor. Para hablar de control motor también necesitamos entender que dentro de este proceso se necesita aprender, mantener y recuperar. Ver el control motor, o más bien tratar a una persona desde el punto de vista del control motor se encamina al logro de competencias o al logro de objetivos, de ejecutar una acción específica, pero que esa acción específica no solamente sea hacerla por hacerla, sino que tenga un sentido de por qué la estamos haciendo. Entonces, tenemos tres características. Tenemos que entender los procesos implicados en aprender y ejecutar las habilidades motoras. Tenemos que estudiar las intervenciones de los procesos de recepción, de procesamiento y de ejecución de la información. Y por último, entender los cambios que se van a producir en la ejecución técnica, tanto por el propio desarrollo motor del individuo, como por el aprendizaje producto de un entrenamiento previo. ¿Ok? O sea, producto del entrenamiento que vayamos a hacerle. Bien, eso es tener un panorama más o menos amplio de lo que es el control motor, de entender que se encarga de estudiar las regulaciones que hay entre la información que se recibe y la que se ejecuta. Y no solamente eso, sino que dentro del control motor incluyen diferentes procesos, tanto cognitivos, tanto perceptivos y demás, que van a influir muchísimo en lo que ahorita vamos a ver que es el aprendizaje motor, en cómo es que aprendemos a movernos o cómo es que el movimiento se aprende. ¿Ok? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque el movimiento, aprender un movimiento va más allá de solamente hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo. Si bien el cerebro aprende mediante repetición, pero no solamente se trata de eso. El aprendizaje motor es más complejo que solamente hacer un movimiento por hacerlo. Y aunque pareciera simple, porque pues nosotros nos movemos y no sabemos ni cómo, como les decía al principio, esconde que debajo de esa sencillez de movimiento hay una complejidad importante, ¿no? Y que hay diferentes mecanismos que se están llevando a cabo para que una persona se pueda mover. Y no solamente eso, para aprender un movimiento nuevo o para aprender una
función nueva que tenga que ver con la movilidad, también se requieren de procesos más complejos que solamente moverse por moverse. Bien, el aprendizaje motor engloba aspectos educativos y metodológicos de los procesos neuromotores para la mejora de la ejecución de la adquisición primaria o secundaria. En la adquisición secundaria se refiere al proceso de rehabilitación, ¿ok? La adquisición primaria sería como la adquisición de movimiento o de patrones motores normales del desarrollo desde que uno crece hasta que se llega a una maduración. Entonces, se encarga de estudiar esto, de todos estos procesos neuromotores que nos ayudan a que una acción pueda ser ejecutada de una manera óptima y a que podamos aprender tanto, o la capacidad que tenemos de aprender tanto desde el nacimiento, o sea, en un proceso natural o normal, y tanto en un proceso secundario, que es lo que habla de un reaprendizaje después de una lesión o posterior a una lesión o patología. Bien. Siempre al estudiar un tema es muy padre hacerse cuestionamientos que nos puedan llevar después a desglosarlos y a aprender un poquito más. Y en este caso se me ocurrieron estos dos. ¿Cómo se desarrollan los procesos que favorecen el movimiento? ¿Y qué factores facilitan o inhiben este desarrollo? Creo que son cuestionamientos que son importantes y que debemos de tenerlos en cuenta al momento de llevar un proceso de rehabilitación en sí. Ok, vamos a tratar de desglosarlos o voy a tratar de responder estas preguntas, espero poder, si no, pues se las llevan de tarea, pero espero que sí.